A lo largo de la historia, la religión siempre ha jugado un rol importante en la conducta del ser humano. Desde tiempos inmemoriales hemos visto cómo se manipulaba a las personas para que rindan tributo a un dios, mediante el famoso diezmo, y quienes no lo hacían, pues estaban condenados a arder en el infierno. La religión nos dice qué está bien y qué está mal, casi como unas leyes, o bueno, en su defecto, mandamientos. En muchas ocasiones actuamos de manera buena solo porque esperamos recibir algo a cambio, vida eterna y una hermosa vista hacia el jardín, por ejemplo. Pero si esperamos algo a cambio, ¿verdaderamente estaremos actuando bien? La moral nos dice que obremos de manera correcta, sin esperar nada a cambio, y no importa lo mucho de nuestras buenas acciones, porque muy probablemente nos termine yendo mal, o siendo positivos, no recibamos nada a cambio. Es como alguien vegano perdido en la selva que se topa con un león hambriento. El león se lo va a comer a pesar de que éste nunca haya probado carne. Cuando vemos todo desde una perspectiva no religiosa, el universo parece ser un lugar frío, sin sentido, carente de valor y de propósito. En su ensayo, La religión del hombre libre de Bertrand Russell, él expresó de este modo lo que llamó la visión científica del mundo. Desde una perspectiva no religiosa, todo el origen viene a ser el resultado de fortuitas disposiciones de los átomos, y aunque nos esforcemos por pensar alternativas para preservar nuestras vidas, todo acabará en lo mismo. Es decir, el fin será cuando ocurra la muerte del sistema solar. No tendrá sentido nada de lo que hagamos. Pero, desde una perspectiva religiosa, todas estas cosas son diferentes. El cristianismo nos ha enseñado que el mundo fue creado por un Dios amoroso y omnipotente, para darnos un hogar, que nosotros fuimos creados a su imagen para ser sus hijos. Entonces, a partir de esto, el mundo y nuestros pensamientos no carecen de sentido y de un propósito, sino que estamos en un escenario donde se realizan los planes y propósitos de Dios. Entonces, ¿qué podría ser más natural para nosotros? Quedarnos con la idea que la moral es parte de la visión religiosa del mundo, mientras que el mundo del ateo no tiene sitio para los valores, es decir, para la moral. La teoría del mandato divino. Esencialmente esta teoría dice que lo moralmente correcto significa lo ordenado por Dios y lo moralmente incorrecto significa lo prohibido por Dios. Tomando en cuenta que se basa en tradiciones teístas que conciben a un Dios legislador que da reglas que hemos de obedecer pero que no estamos obligados, la problemática se sitúa cuando Platón señala en uno de sus diálogos: ¿es la conducta correcta porque Dios así lo ordena o lo ordenan los dioses porque es correcta? En todo caso, si Dios dice que la verdad es correcta, la vuelve absoluta por ser mandato divino. Pero si decide cambiar esto y dice que la mentira es correcta, la vuelve absoluta porque es mandato divino. Recordemos que según esta opción, la sinceridad no era correcta antes de que Dios lo ordenara. Pero si tomamos esta opción, entonces los mandamientos de Dios son, desde un punto de vista moral, arbitrarios. Además, la doctrina de la bondad de Dios resultaría sin sentido. Por otro lado, no tenemos que decir que la conducta correcta es lo que Dios ordena. En su lugar, podemos decir que Dios nos ordena hacer ciertas cosas porque son correctas. Así que, en su infinita sabiduría, comprende que la sinceridad es mejor que el engaño, y así nos ordena ser sinceros. Pero, en todo caso, tendremos que reconocer un criterio de corrección e incorrección que es independiente a la voluntad de Dios. De hecho, habremos renunciado a la concepción teológica de lo correcto y lo incorrecto. Por tanto, debemos ver los mandamientos de Dios como arbitrarios y renunciar a la doctrina de la bondad de Dios, o reconocer que hay un criterio de lo que es correcto e incorrecto que es independiente de la voluntad y renunciar a la concepción teológica de lo correcto e incorrecto. La teoría del derecho natural. El hombre es un fin en sí mismo. Hay que vivir de acuerdo con cómo somos, de acuerdo con nuestra naturaleza humana. Si no lo hiciésemos así, nos autodestruiríamos. Esta es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. El contenido de dichos principios es cognoscible por el hombre mediante la razón. El derecho descansa en la moral. La ley natural sugiere que hay cosas innatas a la naturaleza humana que guían el comportamiento de la persona.
Dentro de las críticas tenemos: la ley natural no puede verse desde una perspectiva legal ni jurídica, sino como una normatividad humana. Y al basar esta moralidad en la ley natural, se desconoce el dinamismo propio de la dignidad humana, dejando en manos de la propia naturaleza e ignorando las dinámicas propias de la condición humana como ser perfectible. Si se fundamenta la moralidad en la ley natural, se estaría desconociendo el ser humano real y concreto, dando prioridad a un ser abstracto. Al fundamentar la moral en la ley natural, estaríamos deshumanizando a la persona, quitándole su singularidad y su perspectiva histórica. La moral formulada desde la clave de la ley natural se fundamentaría en una idea unívoca de la naturaleza humana, desconociendo el dinamismo histórico y cultural del ser humano. Entonces, ¿es posible construir un mundo cuya moralidad solo se base en la ley natural? La religión y los asuntos morales particulares. La conexión entre la moral y la religión es una cuestión inmediata y práctica que se centra en asuntos morales particulares. Las enseñanzas de las Escrituras y la Iglesia son vistas como algo que tiene autoridad y que determina las posiciones morales que se deben tomar. Para mencionar solo un ejemplo, muchos cristianos piensan que no tienen otra alternativa que oponerse al aborto porque es condenado tanto por la Iglesia como por las Escrituras. En primer lugar, con frecuencia es difícil encontrar una guía moral específica en las Escrituras. Otro problema es que en muchos ejemplos las Escrituras y la tradición eclesiástica son ambiguas. Es difícil derivar una prohibición al aborto tanto de las Escrituras judías como de las cristianas. Ni el aborto ni la santidad de la vida del feto ni nada semejante aparece en este pasaje. Esto sucede con frecuencia cuando se citan las Escrituras en relación con asuntos morales discutidos. No es sorprendente, entonces, que muchos sientan que sus compromisos religiosos los obligan a oponerse al aborto, pero vale la pena notar que la Iglesia no siempre ha tenido esta opinión. De hecho, la idea de que el feto es un ser humano desde el momento de la concepción es una idea relativamente nueva, incluso dentro de la Iglesia cristiana. Sobre la conexión de la moral y de la religión, teniendo en este sentido dos perspectivas, la religiosa y la no religiosa. Una nos solicita en no pensar en ello, entre lo que significaría la moral y la religión. Y la perspectiva religiosa nos diría que es necesario cumplir los planes de Dios. Todo cobrará sentido en ese orden, si hablamos de la teoría del mandato divino. En cuanto a la perspectiva no religiosa, diremos que sea correcto mantener la independencia del mandato de Dios, estar separado de ellos. En cambio, a la perspectiva religiosa, como ya lo habíamos antelado, será moralmente correcto cumplir lo que Dios demanda. En cuanto a la teoría del derecho natural, diremos que es el hombre en sí mismo un fin, descansa un hombre en la moral. En conclusión, la religión y los asuntos morales o particulares va a depender mucho de la perspectiva religiosa o no religiosa. Una de ellas se deslinda de todos los mandamientos de Dios y la religiosa manda a cumplir todo lo referido a él. Tenemos dos preguntas. Una, si Dios no tiene experiencia en lo vivido de lo bueno y lo malo, ¿en qué estarían basados sus consejos? ¿Es Dios quien hace las leyes o es el hombre el que las moldea con su interpretación?